Castro se puso de pie y declaró con tono firme: «Soy experto en ambos campos». La cumbre de Buenos Aires lo escuchaba, todos esperando la autoridad de este experimentado profesional de doble carrera. Pero cuando Javier Milei se levantó y dijo con voz serena: «Nelson, ¿en cuál campo eres exitoso?», esa firmeza se convirtió súbitamente en vacilación. Lo que siguió fueron los momentos más humillantes en la historia profesional argentina. Los salones de la Academia Nacional de Medicina respiraban esa atmósfera institucional característica de los encuentros entre profesionales que han construido autoridad en múltiples campos esa noche de octubre. Era una reunión que había generado expectación durante días. Nelson Castro, el médico periodista más reconocido de Argentina y símbolo del éxito en doble carrera profesional, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de un seminario sobre competencia profesional en la era moderna. Las insignias estaban perfectamente dispuestas, el protocolo académico meticulosamente organizado, y en el ambiente se respiraba esa solemnidad que solo generan los encuentros entre representantes de la excelencia profesional multidisciplinaria. Nelson Castro ocupaba su lugar en el elegante auditorio con esa presencia dual que había perfeccionado durante décadas como médico especialista y comunicador de masas. Su vestimenta profesional impecable, su postura que irradiaba competencia en ambos campos, y esa expresión que había diagnosticado pacientes, entrevistado presidentes y analizado crisis sanitarias durante 3 décadas de doble carrera. No era solo un profesional más, era el símbolo viviente de la versatilidad intelectual argentina, el hombre que había demostrado que era posible alcanzar la excelencia simultáneamente en medicina y periodismo, el único argentino que podía reivindicar autoridad reconocida en 2 campos profesionales completamente diferentes. Frente a él, en la silla destinada para invitados académicos distinguidos, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con figuras del establishment profesional desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la formalidad académica del ambiente. Gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las ceremonias de reconocimiento profesional. No parecía impresionado por estar en presencia del profesional que había sido considerado el paradigma del éxito en múltiples disciplinas. Si acaso, parecía genuinamente curioso por entender los fundamentos empíricos de una carrera que había sido presentada como la demostración perfecta de que la excelencia profesional podía replicarse en campos diversos. El encuentro había comenzado con toda la profesionalidad que exigía el protocolo académico médico. Castro había desplegado su repertorio completo de competencia dual, las referencias a su experiencia clínica, las menciones a sus logros comunicacionales, esa mezcla de rigor científico y capacidad divulgativa que había perfeccionado durante décadas de construir autoridad simultáneamente en medicina y medios. Era su oportunidad definitiva para demostrar ante el presidente que la doble competencia profesional no solo era posible, sino que representaba el modelo ideal de liderazgo intelectual en la sociedad contemporánea. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo profesional de alto nivel, intercambios especializados sobre los desafíos de mantener excelencia en múltiples disciplinas, referencias técnicas a la experiencia internacional de profesionales multifacéticos, esa conversación sofisticada que caracteriza los encuentros entre individuos que han alcanzado reconocimiento en diferentes campos del conocimiento. Castro estaba en su mejor forma expositiva, desplegando su conocimiento tanto de protocolos médicos como de técnicas comunicacionales, estableciendo puentes entre ciencia y divulgación, demostrando por qué la doble competencia profesional era exactamente lo que Argentina necesitaba para enfrentar los desafíos complejos del siglo XXI. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los interlocutores que habían participado en homenajes similares a Castro durante su carrera. No expresaba la admiración habitual por la capacidad de mantener excelencia en 2 campos, no hacía los comentarios protocolarios sobre la dificultad de ser autoridad simultánea en medicina y comunicación. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado cientos de reconocimientos a su trayectoria dual. Más desconcertante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre las afirmaciones de logros, como si estuviera documentando algo particular sobre las declaraciones de competencia multidisciplinaria. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Castro decidió desplegar su argumento más sólido,
el balance de 3 décadas de construcción de autoridad dual y su impacto en el avance tanto de la medicina como del periodismo argentinos. Presidente, dijo Castro inclinándose ligeramente hacia adelante con esa seriedad profesional que había precedido a sus intervenciones más importantes tanto en quirófanos como en estudios televisivos. Creo que es fundamental que comprenda lo que representa construir excelencia simultánea en dos campos profesionales tan exigentes como la medicina y el periodismo. Era su movimiento estratégico definitivo. El despliegue de credenciales duales, la demostración de competencia multifacética, el tipo de presentación de logros que había convencido a colegas médicos, directores de medios y audiencias masivas de que Nelson Castro representaba la síntesis perfecta entre rigor científico y capacidad comunicacional. El auditorio se cargó de expectación profesional. Los asistentes presentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones magistrales de construcción de carrera dual que habían caracterizado las mejores conferencias de Castro en congresos médicos y seminarios de comunicación, y todos anticiparon ver cómo el presidente respondía a la demostración de competencia multidisciplinaria más refinada de la historia profesional argentina. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas académicas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en la silla y miró directamente a Castro con una expresión que mezclaba respeto por la trayectoria con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. Nelson, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento, me gustaría entender esa competencia dual con mayor precisión. ¿Podrías especificar logros verificables en cada uno de los campos por separado? La pregunta cayó sobre el auditorio como una piedra en un estanque académico. En 13 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un profesional dual educando al presidente sobre las virtudes de la competencia multifacética. Era alguien solicitando evidencia específica de afirmaciones sobre excelencia en campos separados. Castro sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 3 décadas de carrera dual, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de doble competencia como argumento suficiente, sino que pidiera evaluación separada de logros en cada disciplina. Por supuesto, presidente, respondió Castro recuperando su compostura profesional habitual. En medicina he participado en importantes investigaciones clínicas, y en periodismo he conducido programas que han marcado la agenda pública durante décadas. La sinergia entre ambos campos me ha permitido aportes únicos a la sociedad argentina. Comenzó a desplegar su arsenal de referencias más impresionante, las publicaciones médicas cofirmadas, los programas televisivos reconocidos, las entrevistas memorables, los análisis sanitarios en contextos de crisis. Milei escuchó atentamente tomando notas ocasionales, y cuando Castro terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Nelson, dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta bases de datos especializadas, pero me gustaría contextualizar estos logros con algunos indicadores de impacto específico en cada disciplina. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. Publicaciones médicas como primer autor en revistas con factor de impacto superior a 5.0, ninguna registrada en PubMed. Participación como investigador principal en ensayos clínicos, no aparece en registros internacionales. Citas académicas de trabajos médicos, promedio 0.3 por publicación. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el auditorio como gotas de realidad académica. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de limitación investigativa que contrastaba dramáticamente con cualquier definición estándar de excelencia médica. En comunicación, programas cancelados por rating insuficiente 3 en última década. Premios periodísticos de organismos profesionales, ninguno en 15 años. Impacto medible en cambio de políticas públicas por investigaciones periodísticas, no documentado. Castro ya no podía mantener su sonrisa profesional habitual. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido inquietud genuina sobre la evaluación objetiva de su trayectoria dual. Pero lo más revelador, continuó Milei adoptando un tono más pedagógico, son los indicadores comparativos de desempeño versus especialistas dedicados exclusivamente a cada campo. Se dirigió directamente a Castro,
incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de presentador en objeto de evaluación. Nelson, cuando comparamos tus indicadores con los de médicos que se dedican exclusivamente a la medicina y periodistas que se dedican exclusivamente al periodismo, encontramos un patrón muy consistente que cuestiona la narrativa de la doble excelencia, comillas. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Médicos especialistas de tu generación, promedio 23 publicaciones como primer autor, 156 citas por trabajo, 4.7 ensayos clínicos dirigidos. Periodistas de tu generación, promedio 2.3 premios profesionales, 67% de programas renovados, 12 investigaciones con impacto en políticas. Castro intentó recuperar terreno con una de sus tácticas profesionales clásicas. Presidente, usted está aplicando métricas de especialización absoluta que no contemplan el valor agregado de la perspectiva interdisciplinaria. Nelson, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy aplicando métricas inadecuadas. Estoy usando los mismos criterios que las comunidades profesionales de medicina y periodismo utilizan para evaluar la excelencia en sus campos respectivos. Sacó nuevamente sus documentos, y Castro sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando la literatura sobre especialización versus diversificación profesional, y hay evidencia muy sólida sobre los trade-offs inevitables de dividir atención entre múltiples disciplinas altamente especializadas. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica. Estudio Harvard Business Review, 2019. Profesionales que dividen tiempo entre dos campos altamente especializados muestran desempeño 34% inferior al de especialistas dedicados. Nature, 2021. El mito del profesional renacentista. Evidencia de que la complejidad contemporánea requiere especialización profunda. Los números de realidad académica fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de competencia dual que Castro había construido durante décadas. Journal of Professional Development 2020. Análisis de 847 casos de doble carrera profesional muestra que 89% alcanza competencia media en ambos campos versus excelencia en ninguno. Se dirigió a más documentación con precisión académica. Malcolm Gladwell, Outliers, 10.000 horas de práctica deliberada para alcanzar maestría. Anders Ericsson, investigación original. La excelencia requiere concentración total de recursos cognitivos en dominio específico. K. Anders Ericsson, 2016. No existe evidencia de transferencia de maestría entre dominios altamente especializados. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge es, ¿cómo es posible alcanzar las 10.000 horas de práctica deliberada requeridas para la maestría cuando se dividen entre dos campos completamente diferentes? El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Castro intentó recuperar el control de la conversación con algunos comentarios sobre el valor de la perspectiva multidisciplinaria y la importancia de conectar diferentes campos del conocimiento, pero su autoridad dual había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio narrativo del encuentro, que sus argumentos de competencia múltiple habían sido desmantelados por literatura sobre especialización, que su primera experiencia de evaluación empírica separada era también la más pública de su carrera. Por primera vez en 3 décadas de construcción de autoridad dual, Nelson Castro había sido confrontado no con envidia profesional, sino con evaluación según los estándares específicos de cada disciplina. No había sido menospreciado por versatilidad. Había sido sometido a los mismos criterios de excelencia que se aplican a especialistas dedicados, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de competencia múltiple. Y entonces ocurrió lo más revelador de toda la noche. Castro ajustó nerviosamente tanto su estetoscopio como su micrófono, como si los símbolos de sus dos profesiones pudieran brindarle seguridad, y después de un silencio incómodo, habló con una voz que había perdido la autoridad dual característica. Javier, dijo mirando alternativamente entre sus instrumentos profesionales, reconozco que tal vez he estado operando bajo supuestos diferentes sobre lo que constituye la excelencia profesional. El auditorio se sumió en un silencio que parecía cuestionar décadas de construcción de autoridad múltiple. Los asistentes intercambiaron miradas de incredulidad. Nelson Castro,
el símbolo de la competencia dual argentina, estaba comenzando a cuestionar los fundamentos de su propia carrera. Durante décadas creí que la versatilidad era equivalente a la excelencia, continuó Castro, su voz adquiriendo un tono de reflexión inusual. Que poder hablar con autoridad en dos campos era superior a la especialización profunda en uno. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información que había estado evitando durante años. Pero mirando estos estudios sobre especialización, es difícil negar que hay costos de oportunidad importantes en dividir la atención profesional. La admisión cayó sobre el auditorio como una revelación profesional histórica. Castro no estaba simplemente reconociendo limitaciones tácticas, estaba cuestionando toda la premisa de su carrera dual. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino. Su respuesta fue constructiva. Nelson, lo valioso de esta conversación no es cuestionar tus contribuciones, sino entender mejor cómo maximizar el impacto profesional en la era de la hiperespecialización. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos profesionales argentinos. Las transcripciones del diálogo generaron debates sobre los límites reales de la competencia multidisciplinaria. Los comentarios no celebraban la crisis de Castro, sino que cuestionaban si la cultura profesional argentina había sobrevalorado la versatilidad versus la profundidad. Nelson Castro mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores del ámbito profesional, admitió en una entrevista con La Nación: el encuentro con Milei me obligó a revisar mis supuestos fundamentales sobre competencia profesional. Tal vez es momento de evaluar más honestamente dónde puedo generar mayor impacto real, en lugar de mantener una presencia superficial en múltiples campos. Pero añadió algo más profundo que reveló la magnitud de su autoanálisis. Durante décadas operé bajo la premisa de que conocer ambos mundos me daba ventajas únicas. Pero cuando uno examina los indicadores objetivos, es difícil negar que la dispersión de energía tiene costos reales en términos de profundidad y excelencia. 6 meses después del encuentro, Castro había introducido cambios significativos en su enfoque profesional. Sin abandonar completamente ninguno de los campos, había comenzado a concentrar más recursos en aquellas áreas donde sus indicadores mostraban mayor potencial de impacto real. Sus nuevas apariciones mediáticas incorporaron análisis más rigurosos de evidencia científica, y sus consultorías médicas se enfocaron en áreas de especialización donde podía aportar valor genuino. Un año después, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre aquella noche, su respuesta fue: Castro representaba la confusión entre versatilidad y excelencia. Esa noche se demostró que en la era contemporánea, la profundidad tiende a generar mayor impacto que la amplitud. El legado de aquella noche en la Academia Nacional de Medicina fue transformador para el debate sobre desarrollo profesional en Argentina. Los nuevos profesionales comenzaron a adoptar enfoques más concentrados, priorizando profundidad sobre amplitud cuando los recursos de tiempo y atención eran limitados. Y así, en los salones de la Academia Nacional de Medicina, se demostró que ninguna autoridad profesional múltiple puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor la literatura sobre especialización y excelencia. Esa noche, Nelson Castro aprendió que cuando la competencia dual se encuentra con la evaluación por estándares de excelencia específicos, la competencia descubre que necesita justificarse con profundidad demostrable. Y que en la era de la complejidad creciente, la maestría requiere concentración de recursos que puede ser incompatible con la dispersión de atención. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Castro defendía la doble competencia, sino ver cómo Milei transformó una presentación de versatilidad en una evaluación sobre la diferencia entre amplitud superficial y profundidad transformadora. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la comprensión argentina sobre excelencia profesional. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre versatilidad profesional versus profundidad especializada, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las carreras más versátiles deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente la excelencia profesional.